Ben ritrovati en Dentro la Storia. Buen domingo y bienvenidos de nuevo a nuestra cita con el buzón de correo. También esta vez nos han escrito muchos de ustedes. Y les confieso que a veces me cuesta un poco seleccionar los correos a los que responder por una razón. Mandan muchísimos y siempre tengo que seleccionar. Porque a veces nos hacen preguntas a las que ya hemos respondido, otras veces son temas que ya hemos tratado o que simplemente no tratamos. A veces también nos llega un poco de spam con la excusa de que escribí el correo de DLLS y luego abro el correo y encuentro algo totalmente diferente. Pero al final siempre encuentro muchos contenidos. Así que no quiero quitarles más tiempo y vamos directamente a leer sus solicitudes. Entonces empezamos con una solicitud que me llega de Carlo, que me pregunta algo sobre el caso Moro. Me escribe el caso Moro. La curiosidad de haber vivido esos días dentro del partido me llevó a leer de todo y más. Y mientras más me adentraba, más aumentaba el misterio. Hasta la comisión Grassi, ingenuamente, durante los días del partido, decía que habían logrado mucho. ¿Por qué o quién lo mató? Y Carlo, es un poco difícil. Esta pregunta tuya es algo muy complejo. El caso Moro. Quizás si tienes paciencia en enero, entonces dentro de unas semanas lo retomaremos y trataremos de desenredar la madeja. Porque efectivamente hay mucho detrás de las negociaciones que Moro había hecho con el PC. Y, según algunos de los principales miembros de la democracia cristiana, quizá el mismo Moro se había dado cuenta de que se había excedido. Un poco más allá, las que fueron definidas por el senador Flamini como convergencias paralelas, el juego muy peligroso dentro de las lógicas de los altos y mucho más. Después, Carlo me escribe: no recuerdo si abordó el caso del Moby Prince. Quisiera saber si lo investigó. Aún no hemos hablado de eso. Puede ser que tal vez en el futuro incluyamos también el Moby Prince en nuestra programación. ¿Por qué no? Tenemos muchas ideas y propuestas. Además, con Giovanni ya estamos intentando pensar en lo que podría ser, no digo la programación, pero sí el tablero de ideas para el 2026. De eso hablaremos después. Llegamos a Fabio, que me escribe: te sigo desde hace bastante tiempo en YouTube. Quiero felicitarte por los videos tan bonitos que has publicado todos estos años. Gracias. Agradecimientos. Siempre lo hace. Tendría dos solicitudes en cuanto a los temas futuros: la negociación Estado-Mafia y el anillo o conocido servicio. Bueno, son dos temas sin duda interesantes. La negociación Estado-Mafia. Se ha dicho mucho en los últimos años sobre el anillo. El conocido servicio. Habíamos hecho algunas menciones dentro de la biografía de Giulio Andreotti. Algunas veces también lo habíamos mencionado en algunas transmisiones en vivo y en otros episodios del correo. En la historia, sí, podríamos dedicarle algo. No te prometo nada en absoluto, porque aquí todas son ideas que siempre hay que revisar, hablar de ellas, ver qué documentación se puede encontrar. Pero quién sabe, tal vez logremos hacer algo. Después me escribe Dylan, se presenta. Soy Dylan, tengo 30 años y me apasiona la historia, la política, el deporte y las matemáticas. Sus explicaciones son fuente de gran curiosidad. Por mi parte, muchas veces, después de ver sus videos, voy a buscar más información. Profundizo tanto como puedo. Tengo dos preguntas. Soy un lector empedernido. Soy muy consciente de que existe una lista de libros recomendados. En específico quería preguntarle si tiene alguna lectura, si me puede recomendar algún libro de su vida. Se trata de un ensayo, una novela. No importa mucho. Dylan, entonces, en cuanto a la recomendación de libros, no existen libros recomendados, en general. Yo creo que un libro es un poco como una prenda. Es Taylor, y está hecho a la medida. No existen libros universales, así como no existen prendas universales. Las únicas prendas, entre comillas universales, pueden ser las gorras, esas de talla única, o los guantes de talla única, esos que se adaptan a la mano. Pero hasta ahí llega. Lo demás es por nuestras medidas. Lo mismo pasa con los libros. Podría darte una lista larguísima de libros que he leído, de ensayos, de investigaciones, incluso de novelas, pero no puedo recomendarte uno en particular, ni siquiera dos en particular. Creo que lo mejor que se puede hacer es, de vez en cuando, entrar a una librería y echar un vistazo a los estantes. Y tarde o temprano, siempre encontramos el llamado libro adecuado para nosotros. El libro que nos fascina, que nos atrae como si fuera algo sumamente seductor. Puedo decirte que, por ejemplo,
Gracias a mi formación clásica, amé con locura El nombre de la rosa de Umberto Eco. Pero creo que alguien más que no ha seguido el mismo camino de estudios que yo también lo ha encontrado. Un libro excesivamente complicado, incluso verboso, yo lo adoré. Depende claramente del trasfondo profesional, del trasfondo escolar, de los intereses. Yo he amado muchos libros, muchos autores que para otros resultaron aburridos. Si me permites el término, así como yo tampoco soporté algunos libros que otros consideraron geniales, excepcionales, revolucionarios. ¿Entiendes? Que siempre son puntos de vista. Siempre son cuestiones que se deben resolver de persona a persona. Ahora respondo tu segunda pregunta. ¿Cómo logras recordar y saber tanta información? Seguramente en cada video preparado hay una dosis personal, pero es innegable que él es una persona de cultura general, estratosférica. ¿Tienes rutinas o consejos o solo es experiencia con los años? Definitivamente, la segunda parte de la pregunta es la correcta. Porque de hecho, para adquirir una gran cultura hay que esforzarse. Aunque uno tenga una memoria prodigiosa, aunque uno tenga una pasión que lo lleve a recordar con mayor frecuencia ciertos hechos y ciertas personas. Uno tiene que esforzarse, claro. Como decía, todo parte de la pasión y de la voluntad de conocer. Debo decir que he sido muy afortunado, porque mi familia siempre me ha apoyado. Siempre me ha dado las herramientas para vivir y realizar esta pasión mía. Fui educado para leer incluso antes de ir a la primaria. Y para mí siempre ha sido un placer descubrir nuevos autores, nuevos libros. Recuerdo cuando tenía 13 años, si no me equivoco, en mi ciudad. Los libreros organizaban la llamada Feria del Libro, o sea, en una plaza de la ciudad. Y todos llevaban libros, normalmente principalmente de bolsillo, que eran saldos de almacén, y los vendían a precios muy bajos. Eso era un impulso excepcional para la lectura, porque incluso alguien como yo, que era un niño de 13 años con la mesada que recibía en casa, podía entrar a esa carpa, ser libre y con poco dinero, tomar 1 o 2 libros y elegirlos, porque había un poco de todo. Recuerdo que había novelas, había manuales, había ensayos. Recuerdo que incluso había libros de caricaturas del pobre Foratini, que falleció hace poco. Realmente había de todo. Solo había que elegir. Y también esta es una oportunidad más. Me da tristeza que a veces se diga que se lee cada vez menos. Quizá también porque el costo del papel ha aumentado. También me doy cuenta de que no siempre se entra con gusto a una librería. Porque uno casi se siente obligado a comprar algo, aunque no encuentre nada. Pero a veces pienso que todo parte de la familia, de la voluntad de motivar más que de presionar, de fomentar la curiosidad de los hijos, el deseo de leer algo más, de dar algo más a las nuevas generaciones. Hay que transmitir el placer de la lectura, de descubrir, de entender, estimular un poco la curiosidad. Siempre hace bien. Así que esta es una invitación que hago a todos los padres. No den por sentada la educación. No dejen que solo la escuela se encargue de ella. Ustedes en primera persona, sean un buen ejemplo. Muestren en la familia que leen. Lean los periódicos, lean las revistas, lean los libros. ¿Será ese el primer motivo para que sus hijos los imiten? Recuerdo que eso me lo dijeron mis padres, cuando era muy pequeño. Me gustaba que mis padres me leyeran los libritos para la infancia, pero cuando veía a mi madre, a mi padre sentarse en el sofá y leer los periódicos, revistas. Yo, bueno, era hijo único, así que en ese momento no tenía un compañero de juegos. Estoy hablando de 2 años, un poco más. Yo iba a mi cuartito, tomaba uno de mis libritos de la infancia y lo abría, aunque no sabía leer, tratando de esforzarme. Entonces, ¿qué hacían mis papás? Tomaban el libro de mi infancia y empezaban a leérmelo. Es una manera así, puede parecer tonta, puede parecer infantil, pero es un lugar, una forma de estimular mucho. Y funciona, porque yo soy la prueba viviente de que es un método que funciona. De todos modos, te agradezco de nuevo, Dylan. Pasemos a Jean Carmine, a quien antes que nada quiero felicitar por los videos. Siempre los sigo con mucho interés. Después de algunas investigaciones sobre la masonería en mi país, encontré en línea, en el sitio de la biblioteca de Harvard College, un ensayo titulado La masonería. Con permiso escrito del gran maestro,
dedicado a los principios de la institución. La obra de Giuseppe Apicella, publicada en 1896 en Sala Consilina, su ciudad natal, es un testimonio de valor histórico. Espero que te agrade saber que hay una copia que adjunto a este correo. Entonces, Gian Carmine, gracias porque has sido muy amable. A lo largo de los años, he reunido varios libros sobre masonería de grandes autores. Un libro más nunca me hace daño. También porque en mis investigaciones logro encontrar un poco de todo. A veces incluso hay información engañosa. Todavía recuerdo cuando, hace algunos años, encontré esa información que luego resultó ser completamente errónea sobre los orígenes de la P2. Con Cefis como su fundador fue algo absolutamente incorrecto y engañoso. Y me di cuenta en poco tiempo, gracias también a otros elementos. Pero, justamente, un elemento más nunca me hace daño. Pasemos a Gianandrea, que me escribe. Esta vez mi pregunta tiene que ver con un aspecto de la crisis de los misiles en Cuba. Creo que es vergonzosa la forma en que los periodistas de la RAI tratan los temas del Vaticano. El máximo de adulación se alcanzó durante el pontificado del Papa Francisco. Pero este tema merecería un correo aparte. Sin embargo, esta actitud debe ser antigua. ¿Por qué cuando nuestra televisión estatal habla de los 13 días, el famoso periodo de crisis, esas 2 semanas en las que el mundo parecía a punto de implosionar, suele destacar tanto el papel mediador de Juan XXIII, que casi parece que el mérito de la solución es suyo? Pero al buscar información en la prensa extranjera, de eso se habla poco o nada. Aunque tengo mi idea, reconozco mi prejuicio. Así que le pregunto, ¿cómo son realmente las cosas? Prácticamente ya lo dijiste todo tú. La supuesta labor de mediación de Juan XXIII, aunque, de hecho, Juan XXIII fue un pontífice sumamente innovador, es algo muy marginal, porque Juan XXIII sí se propuso como mediador, presentó su candidatura, pero no hizo nada. En términos prácticos, la crisis de los misiles en Cuba fue desactivada. Lo contamos en el video de Audrey Stevenson que pueden encontrar. Lo publicamos en julio. Fue desactivada con un complejo juego de diplomacia secreta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese caso, no se podía hablar de una mediación a la vista de todos, porque había demasiados intereses en juego y el equilibrio era sumamente delicado. Al final, la crisis se resolvió porque ambas partes, Estados Unidos y la Unión Soviética, otra decidió dar ese paso atrás, para luego dar otros hacia adelante, en otras direcciones, de manera que suavizara la situación, enfriara la crisis y encontrara las bases para un acuerdo común. ¿En qué se logró el acuerdo común? Un compromiso de Estados Unidos de no invadir nunca Cuba y de no apoyar a nadie que quisiera invadir Cuba. Entonces ese fue el primer paso. La voluntad soviética, en ese momento, de retirar y desmantelar todas las instalaciones construidas. La isla para el lanzamiento de misiles balísticos, con capacidad nuclear. La garantía obtenida siempre de Estados Unidos. En este caso, de no intervención soviética en Berlín. Porque está claro que Berlín era el otro lado de la balanza en la crisis de los misiles en Cuba. Y finalmente, aunque no se explicitó de inmediato, y se realizó solo después, el desmantelamiento de los misiles Júpiter estadounidenses en Turquía. Misiles que ya eran obsoletos en esa época, y ya se había decidido retirarlos del servicio. No podían ser incluidos en el acuerdo de inmediato, para no parecer simplemente un precio a pagar, una extorsión a la que ceder. Fue algo llevado a cabo por la administración Kennedy, con algunos intermediarios hacia el Politburó y Nikita Khrushchev. Extremadamente delicado. Pero Juan XXIII no hizo absolutamente nada concreto, salvo decir, estoy disponible. Si quieren una mediación, puedo intentarlo yo. Ahora que en Italia, lamentablemente, parte de nuestra sociedad, obviamente de los medios de comunicación, también está inclinada hacia la narrativa de una parte específica, que es la vaticana, es un hecho. Debo decir, también con mi extremo descontento, que algunos colegas, especialmente aquellos que se definen como vaticanistas, es decir, expertos en el Vaticano, no demuestran un conocimiento tan grande y profundo del tema. Lo hemos visto no sé cuántas veces durante los cónclaves. ¿Ven? Recuerden cuántas veces las predicciones fueron incorrectas. Y la mayoría de esas predicciones equivocadas venían de periodistas de la prensa vaticana italiana. ¿Y qué más se puede decir? Quizá porque llegamos a idealizar demasiado algo dentro de nuestros propios deseos hacia el Vaticano mismo o hacia lo que vemos, hacia lo que quisiéramos. Al otro lado del Tíber,
Queremos un pontífice italiano, y no lo tenemos. Desde Juan Pablo han pasado casi 50 años. Quisiéramos un papa que intervenga en la política internacional de cierta manera. Y sucede exactamente lo contrario. Hay quienes quisieran un papa más reaccionario, y llega un papa moderado, casi progresista como Francisco. Quisiéramos un papa que continúe literalmente la labor de Francisco. En cambio, es elegido León, que tiene posiciones más suaves y menos revolucionarias. Quisiéramos. La realidad es otra, y este es el enésimo ejemplo. Eso que me dijiste de Juan 23. Quizá muchos quisieran una narrativa diferente, pero al final no hay evidencia. Llegamos a los últimos correos de esta ronda de correspondencia. Dentro de la historia. Les recuerdo además que pueden escribirme al correo fbetuzzi@dentrolahistoria.net. Por favor, no olviden poner .net. Si no, ¿quién sabe a dónde van los correos? Tal vez les regresen. De todos modos, no recibo nada. Luego nos escribe nuestro querido amigo Franco. Recidio. Nos propone un tema sobre el recidio de las fundiciones en Módena del 9 de enero de 1950, que es un tema del que realmente sé muy poco. Así que trataré de informarme. Luego nos pregunta por el caso Profumo, y lo tratamos a principios de mes, hace pocos días. Así que espero que esto haya sido algo que haya satisfecho a nuestro amigo Franco. Pero no solo a él. Sí lo mencionamos, pero Franco me dijo que solo lo tocaron superficialmente al hablar de la relación. San Giuliano rechaza. Esta vez estamos en el centro de la cuestión. Y luego la ucronía, se los digo, será nuestro regalo de Navidad. Este año Navidad cae en jueves, nosotros el 22 de diciembre, así que alerta de spoiler. El 22 de diciembre les daremos un regalo de Navidad con un especial de ucronía. Lo recuperé, no fue fácil. Porque mientras tanto, habíamos cambiado el sistema de correos, así que algunos correos viejos los perdimos. Pero logramos recuperar con esfuerzo varios correos que hemos recuperado. De las propuestas seleccionamos 2, pero no les digo cuáles. Y sobre todo, no diré en el video de quién son. Seleccionamos 2 y las elaboramos. Así que prepárense, y luego tendremos otro video el viernes 26 de diciembre. Este, en cambio, el día de San Esteban. Este será clásico y hablaremos de una historia de guerra. Así que para la ucronía, la cita es el martes 22 de diciembre. Y no se la pierdan. Volvamos a nuestras propuestas de correo y, como les decía, tenemos otras propuestas que nos llegan. Por ejemplo, de Elisa, que nos escribe: atendiendo el llamado a suscriptores para la próxima temporada, propongo amablemente un video sobre Rodolfo Siviero, sobre la recuperación de las obras de arte sustraídas de Italia a Italia por los nazis, un tema, este de la desaparición de las obras de arte, muy interesante. Hace años vi una película sobre eso, aunque no fue muy exitosa. ¿Sabes qué te digo, Elisa? Casi lo pienso. Lo pienso y veo si puedo encontrar algún material interesante. En lo que respecta precisamente a la recuperación de las obras de arte. Y luego, finalmente nos escribe Remidio, que es uno de nuestros queridos suscriptores. En 2026 quisiera ver un video suyo sobre el búnker alemán de Recuaro Terme. Vicenza, ¿qué opinan? ¿Es para un video en exteriores? Lo pensaré y hablaré con quien me apoya en esos videos. ¿Cómo nos organizamos? Podría ser una idea. Desde hace tiempo también tengo la idea de hacer un video sobre el complejo Klein Berlin en Trieste. Veamos. Tengo varias ideas para desarrollar en 2026 para las externas, no te prometo nada. Veamos si es factible. Bien, con este correo he terminado la bandeja de entrada. Por hoy les doy alguna otra pequeña información. Tendremos, como dije, un mes bastante lleno aquí en diciembre. Ya han visto en parte algunas realizaciones. Verán otras el 31 de diciembre. No se lo pierdan. Por la tarde haremos nuestra ya habitual transmisión en vivo, para felicitarnos y hacer un balance del año. Podrán participar en vivo escribiéndonos directamente en la transmisión, no por correo. Podrán escribir en el chat del mismo video. Así que no pierdan la oportunidad. Además, ya que siempre recibo solicitudes para organizar encuentros, y que este año, en febrero, tuvimos el placer. Fue un gusto conocerlos en Turín, compartiendo café o comida juntos. Me gustaría proponerles 2 opciones. Una en Bolonia, el próximo mes. Pero hasta ahora solo he recibido una confirmación segura.
Hay otros que tal vez sí, quizá veamos. Para organizar algo así, necesito un número significativo de confirmaciones. O sea, estamos hablando de al menos una docena de personas. De esa manera puedo pedir una sala o contactar una librería para organizar el evento. Está claro que para una sola persona no es posible. En febrero estaré de nuevo en Turín por aproximadamente una semana y les propongo una cena juntos el martes, en un lugar que conozco. Yo hago la reservación. No se preocupen, pueden venir. Comemos juntos y sobre todo pueden preguntarme. Podemos discutir, podemos hacer lo que quieran. Si quieren los puedo llevar. También el nuevo libro, que acaba de salir, publicado por Editriz Histórica. Y además, dentro de poco también estará disponible en Amazon. Cuestión de tiempos técnicos. Dejen que la editorial se prepare con su página de Amazon. Así que les dejo ahí estas dos propuestas, una para el próximo mes, para enero. Pero en Bolonia, como dije, necesito garantía de que vendrán. Podríamos hacerlo un viernes o un sábado. Ya veremos. Y la otra seguramente en Turín, en la semana que va del 15 al 22 de febrero. Probablemente, si todo sale bien, podríamos hacerlo el martes. Entonces el martes por la noche. A cenar digamos a las 8, 8:30, 9 como máximo, de modo que tengamos un momento para todos. Para nosotros el martes es 17, si no son supersticiosos con el número. De todos modos creo que es una buena ocasión, justamente, para pasar el tiempo juntos. De lo contrario, para quien prefiera el almuerzo, diría miércoles 18 siempre en Turín. Háganmelo saber, escríbame al correo electrónico. Si quieren escribirme con propuestas o con ideas, con sugerencias, reflexiones, materiales, incluso con críticas, escriban comentando. En el asunto, el correo de dlsfbetuzzi@dentrolahistoria.net, o si quieren escribirme en relación con estas propuestas. Citas en Bolonia en enero y en Turín en febrero. Escríbanme poniendo encuentros del LLS Bolonia o Turín en el asunto del correo. De modo que yo pueda separar los dos asuntos y crear mis archivos de organización para las diferentes citas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por hoy he terminado. Les agradezco su atención. Quédense con nosotros aquí adentro. La historia para los próximos videos. Y felices fiestas a todos.